Vamos con otro tema. Sigue la polémica en torno al proyecto minero portuario Dominga. El primer Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló parcialmente la resolución del Comité de Ministros, por lo que ordenó votar nuevamente la viabilidad de dicho proyecto minero. La instancia señaló que el comité excedió sus atribuciones al incluir argumentos no contemplados en la resolución original y mandató al gobierno a cumplir la sentencia del 9 de diciembre de 2024. Además, también se habla sobre los tiempos en que se votó, pero se dio la resolución. Para profundizar en este tema, estamos en contacto con el fundador y director ejecutivo de Plus Mining, Juan Carlos Guajardo. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. Muchas gracias por invitarme. Juan Carlos, primero que todo, ¿cómo tomas esta nueva resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta, las implicancias que podrían tener en un proyecto que se ha estado discutiendo desde el ámbito regulatorio judicial desde hace 11 años? Exactamente, estamos hablando de un proceso larguísimo y esta decisión del tribunal, apunta a hacer cumplir la ley. Acá hay hay un proceso donde hay una definición ya tomada y solamente restaría que el Comité de Ministros acate la resolución del Tribunal Ambiental. Situación que no ha ocurrido, como tú explicabas en la introducción. Ha habido una serie de decisiones dilatorias. Sin embargo, el Tribunal Ambiental ha mantenido una línea clara de que hay una aprobación del proyecto y que no queda otro camino que aceptar esa situación. Pero el Comité de Ministros parece no tener la intención de aceptarlo y ha buscado algunos mecanismos de dilación de esta situación. Es un conflicto muy complejo, sí, claro. Nicolás. Llevamos 12 años, como tú mencionabas. El Tribunal Ambiental el Comité de Ministros es una instancia final. Sin embargo, ya ha ocurrido 3 veces que hemos llegado a esta situación, donde ha llegado el Tribunal al Comité de Ministros y luego ha comenzado un camino judicial que ha hecho retornar nuevamente al tema. Se ha generado una especie de círculo vicioso en torno a este tema que parece no tener fin, ¿no? Ahora, y te pregunto, Juan Carlos, que tú has seguido el tema de Dominga y desde lo complejo para uno de afuera, que es la institucionalidad medioambiental, Comité de Ministros, Tribunal del proyecto. Ahí podemos entrar en detalle, por supuesto, pero esto pareciera que no va a tener fin, porque finalmente en esta segunda resolución última, el Tribunal Ambiental le dice y obliga, exige que el Comité de Ministros vote nuevamente. De hecho, no entra al fondo de lo que es la resolución de calificación ambiental, sino que dice aquí hubo problemas de imparcialidad, hubo problemas de los tiempos también, ya que no se cumplieron los 10 días, digamos, para votar el sí o el no del Comité de Ministros, inhabilitación de ministros y ministras en este caso, pero lo llama nuevamente a votar. Es decir, vamos a estar ante la misma situación que se dio en el mes de diciembre y enero. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahí hay algunos elementos legales, Nicolás, que yo no soy abogado, no me atrevería a generar a precisar una proyección, cómo digamos, va a terminar. Ya. De esto. Sin embargo, creo que lo que correspondería sería que el Comité de Ministros apruebe el proyecto y de esa manera termina la historia. Lo que parece haber quedado abierto, y esto, insisto, lo digo de una perspectiva un poco no especializada, punto de vista legal. Perfecto, desde el mercado y espectador también de esta situación durante mucho tiempo, y en tu experiencia, que es muy vasta. Exactamente. Lo que parece haber quedado abierto es esta ventana para que nuevamente se judicialice la decisión del Comité de Ministros y que volvamos a entrar a un loop nuevamente respecto de esta decisión. Aquí lo grave, Nicolás, si tú me permites, es que estamos en una situación totalmente excepcional, donde la institucionalidad del país está quedando en tela de juicio. Claro. Lo que los países, sobre todo en temas mineros que involucran largos tiempos y largos montos de inversión, uno de los activos más valiosos que tiene el país es su institucionalidad. Es decir, que las reglas del juego queden claras y que se puedan acatar. Y lo que hemos visto en este caso, lamentable caso de Dominga, es que la institucionalidad ha estado permanentemente desafiada, entregando una imagen de incerteza.
¿Sí? Sí, y déjame complementar ese análisis con otro punto que se nota, porque uno pensaría que esta definición del Tribunal Ambiental de Antofagasta favorece, bueno, al proyecto, es indudable, pero si uno lo ve desde el punto de vista de la institucionalidad medioambiental y estos loops, estas vueltas, estos eternum, digamos, de judicialización de casos, hay que pensar que no solamente va en pro o contra de quienes apoyan los proyectos, no solamente mineros, sino de otra índole, sino también de los detractores, porque finalmente la certeza o incerteza no es solamente para los titulares de los proyectos, sino para quienes consideran que los proyectos no deben ir. Bueno, se genera efectivamente una situación de incertidumbre y una muy mala imagen, ¿no? Una muy mala imagen del país como un receptor de inversión. Eh, y plantea un interrogante hacia el futuro. Es cierto que hay proyectos de ley que buscan mejorar el funcionamiento de la institucionalidad. Sí. Sin embargo, me parece que vamos a tener que trabajar bastante para evitar de que este tipo de casos se vuelvan a repetir. Claro, en lo próximo, de hecho, en el Congreso ya hay proyectos para reformar el SEIA, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y también proyectos que consideran terminar con la institucionalidad actual del Comité de Ministros, que pase de ser un órgano político-técnico, pero más bien político, hay que decirlo, a un órgano exclusivamente técnico. Y es un proyecto, de hecho, impulsado por este gobierno. Entonces también se da esa paradoja en términos de la definición, que en algún minuto el tribunal aventura y dice que hay un problema de imparcialidad porque quienes componen este comité de ministros ya han dado su opinión en contra de Dominga. Independiente de bueno o malo, ya tienen su opinión dada. Y este gobierno también ha estado en ese punto. Correcto. El comité de ministros es una instancia que solamente debiera validar, debe en realidad, no debiera, debe validar que los requisitos del proyecto cumplieron con la institucionalidad. Ese es su rol. Sin embargo, en el último tiempo, especialmente en torno a este caso Dominga, se ha transgredido ese rol y efectivamente ha entrado a un terreno mucho más resolutorio. De hecho, las causas que el Tribunal Ambiental ha utilizado para reprobar el funcionamiento del Comité de Ministros ha sido que el Comité de Ministros ha entrado al fondo del proyecto, es decir, ha vuelto a utilizar argumentos que ya estaban sancionados en las etapas técnicas anteriores. Por lo tanto, ciertamente aquí hay un mal funcionamiento de la institucionalidad y ojalá que el cambio en el Congreso ayude a que esta situación no se vuelva a repetir, pero que es muy lamentable y generando un daño está generando un daño al país. Sí, Juan Carlos, también salta una duda con respecto a esta historia de Dominga, de este proyecto minero portuario, y te hago la pregunta, si hay una respuesta. ¿Por qué Andes Iron, controlador del proyecto, ha perseverado durante 11 años en esta iniciativa? Considerando que son 11 años y que de hecho no hay ningún tipo de construcción en lo que es este punto de la higuera, digamos. Son 11 años donde no ha habido poco, digamos, casi nada del proyecto. ¿Por qué ha perseverado ante toda esta judicialización? Bueno, es una pregunta que ciertamente cualquier inversionista podría recibir y es que me imagino ellos creen de que el proyecto tiene una viabilidad económica suficiente como para justificar su perseverancia. Claro. ¿No? Estamos hablando de un proyecto de 12 millones de toneladas de hierro anual y 150.000 toneladas de cobre. Una producción de 150.000 toneladas de cobre no es menor. Cobre, solamente de cobre que produzcan esta cantidad. Entonces estamos hablando de un proyecto muy significativo, de mucho valor económico, y me imagino que eso es lo que ha estado detrás de la perseverancia de los dueños, además de que han obtenido resoluciones favorables desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, ¿por qué deberían restarse de seguir adelante si el proyecto ha sobrepasado las instancias técnicas de evaluación? Tú hablabas de las certezas, e insisto, aquí las certezas uno pensaría, o incertezas, se dan para un sector, en este caso los controladores de los proyectos, quienes quieren ingresar al proyecto, pero creo que también para aquellos quienes son detractores de los proyectos, porque finalmente terminamos en un punto, entre comillas, muerto, donde la institucionalidad está
poco clara en términos de quién lleva la decisión final. Por ejemplo, en términos judiciales, la Corte Suprema la máxima instancia, digamos. Aquí hemos vuelto a dar vuelta, digamos, en esto. ¿Qué genera esto a nivel de la industria y de los futuros proyectos en un catastro de inversiones, de hecho, que no considera proyectos nuevos, brownfield o greenfield, que son, digamos, hagamos el símil en la industria inmobiliaria, por ejemplo, los departamentos, los edificios en blanco o en verde en alguna similitud? Sí. Bueno, yo tengo la esperanza, Nicolás, de que todo este conflicto en torno a Dominga pueda ser de cierta manera encapsulado, ¿no? De que no genere, vamos a decir, consecuencias más allá del conflicto que se ha generado tan intensamente en torno a Dominga. De esa forma, esperaría de que los inversionistas extranjeros puedan seguir avanzando con su cartera de inversión. También es bueno decir o recalcar lo que tú señalabas, muchos de los proyectos en carpeta en Chile son expansiones o continuidades operacionales de proyectos existentes. Claro. Los proyectos Greenfield son muy pocos, ¿no? Los proyectos nuevos, la construcción de un nuevo edificio, por llevarlo a tu ejemplo, ¿no? Entonces, eso yo creo que marca la diferencia en que Chile tenga la esperanza de concretar la mayor parte de las proyecciones de inversión en minería que tenemos actualmente. Sí, estaba también viendo una declaración de Andes Aire en donde la critica directamente al gobierno en términos de no cumplir con la norma, con la ley, de ir más allá. ¿Se está dando esa sensación, esa percepción, digamos, desde el Ejecutivo en la industria minera? Porque, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, con gente de la SONAMI, con otros actores, es una relación que ha ido de menos a más, y especialmente luego de la incertidumbre que generó, por ejemplo, la discusión del royalty minero, por poner solamente un caso. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que es bien claro de que este proyecto Dominga tiene una connotación, vamos a decir, política, ambientalista, que es muy cercana a los intereses de este gobierno. No nos olvidemos de que este proyecto Dominga fue parte de la campaña presidencial del actual gobierno, que ellos se comprometieron a no realizar el proyecto. Esas fueron declaraciones que realizó el actual presidente de la República. Por lo tanto, yo creo que ese factor, insisto, es bien simbólico en ese sentido el proyecto. Tiene un simbolismo, exactamente. Claro. Tiene un simbolismo y un rol político muy especial. Y eso es lo que me hace abrigar la esperanza, Nicolás, volviendo a la pregunta anterior, de que esto sea un fenómeno más encapsulado y no genere unas consecuencias para todo el sector minero. Confiemos que sea así. Sí, pero mirando hacia atrás, y por último, Juan Carlos, ¿ha generado incertidumbre en la industria, en inversionistas, en futuro inversionistas, estos 11 años de Dominga? Te lo llevo a ese plano. ¿Se comenta, por ejemplo, pero qué pasa acá? Bueno, sí, por supuesto que sí. ¿Quién podría ignorar de que hay un caso como este? Es decir, cualquier inversionista que va a poner su dinero se pregunta, bueno, ¿me podría pasar lo mismo? Es un tema, ¿no? Pero como te digo, hasta ahora creo que ha habido afortunadamente un encapsulamiento en este asunto, pero si esto se prolonga o termina mal, termina contra, digamos, la factibilidad del proyecto, ciertamente va a ser un precedente que no se va a poder ignorar. Juan Carlos Guajardo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos, aquí en Noticias 24, que esté muy bien. Un gusto, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Vamos a otro tema, iba a trabajar.